el impuesto especial para Catatumbo estaba previsto solo para la exportación, pero se creó para la primera venta hecha en Colombia o desde Colombia, porque hay muchos productores de carbón y petróleo que no exportaban y entonces iban a quedar sin impuesto. Solo los exportadores iban a pagar el impuesto. Entonces se creó para la primera venta de carbón y petróleo hecha en Colombia o desde Colombia y para la exportación de carbón y petróleo. Y ese creo que es realmente un impuesto claramente inconstitucional, eh, porque ¿por qué carbón y por qué grabar la venta de carbón y petróleo? ¿Por qué escoger el carbón y el petróleo? Si uno lee los considerandos del decreto 175, no encuentra una sola palabra para justificar por qué se grabó el carbón y el petróleo, por qué la venta de carbón y petróleo está grabada. La única razón detrás de todo, porque en el decreto no hay una sola palabra, es que a Gustavo Petro y a Susana Muhammad no les gusta el carbón y el petróleo. Es la única razón para escoger grabar el carbón y el petróleo. ¿Por qué no otros minerales o, sí, productos de minería? ¿Por qué no los automóviles o los aviones o los yates? No hay ninguna justificación en el decreto. Y eso hace que, en virtud de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, esto claramente es inconstitucional. Eh, digamos, porque hay una clarísima violación del principio de igualdad, porque hay que poner a los productores de carbón y petróleo a pagar lo que se necesita para conjurar la conmoción interior, solo a ellos. Bueno, a ustedes también con el impuesto de timbre y a los jugadores o apostadores eh, con el IVA, pero ¿por qué establecer ese impuesto solo para esos dos productos? No hay ninguna justificación. La Corte ha dicho que en estados de excepción claramente se pueden decretar impuestos. Es obvio, pero como no hay una aplicación del principio democrático, los impuestos los tiene que aprobar el Congreso, después de 4 debates en el Congreso, que además hay que iniciar por la Cámara de Representantes, un simbolismo pues de populista de nuestra Constitución. Eh, Como no hay ese principio democrático en la creación de impuestos en estado de conmoción interior, eso requiere una argumentación reforzada, es decir, una justificación muy clara de por qué se están estableciendo esas medidas de carácter tributario para consultar los estados de excepción. Y nuevamente, leen los considerandos del decreto, no hay una sola justificación de por qué grabar el carbón y el petróleo. Todos sabemos cuál es la justificación. El señor Petro considera el carbón y el petróleo peores que la cocaína. Lo ha dicho públicamente. Entonces, pues, claramente, esa es la única justificación. El tema es si constitucionalmente eso es válido. Seguramente la Corte Constitucional, en el examen de constitucionalidad de estos decretos, que es automático, va a pedir pruebas y va a pedir explicaciones. Pero las pruebas que presenta el gobierno no subsanan el vicio de la falta de argumentación reforzada en la creación del impuesto. Seguramente ante la Corte van a decir que, como lo han dicho con la sobretasa al carbón y al petróleo, es una manera de hacerle pagar a las compañías mineras y petroleras las externalidades negativas que la actividad minera y extractiva genera. Seguramente lo van a decir, pero eso no subsana el vicio que ya está, que en el decreto no hay ninguna justificación. Entonces, ahí claramente pues hay un problema y eso lleva a otro problema y es a una clara violación del principio de igualdad. ¿Por qué solo el carbón y el petróleo?
¿Por qué escoger esas industrias para grabarlas? Con el impuesto de timbre no hay ningún problema en materia de igualdad. Todos estamos sujetos a pago de impuestos. Con el impuesto, del IVA a los juegos de suerte de azar operados exclusivamente por Internet. Tampoco hay ningún problema. Todo el que quiera jugar, apostar, tiene que pagar el IVA. Ahí no hay ninguna discusión. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué si se justifican las sobretasas al carbón y al petróleo y al sector financiero y a los eh, generadores hidroeléctricos? Pues porque las sobretasas, primero, yo creo que son inconstitucionales, pero ya la Corte, ya esa pelea está perdida, porque la Corte ya dijo que eran constitucionales. Pero es porque esas sobretasas sí tienen como fundamento una mayor capacidad contributiva, una mayor capacidad de pago, porque la sobretasa al carbón y al petróleo se dispara cuando los precios internacionales del carbón o del petróleo superan, digamos, ciertos umbrales. Y entonces eso asume que a mayor precio, mayor ingreso, mayor capacidad de pago. Es una especie de windfall tax, que son esos impuestos, los españoles los llaman los impuestos a las utilidades caídas del cielo, que son los impuestos que gravan utilidades que no se generan por mayor inversión o actividad de la compañía, sino por los precios internacionales, por ejemplo, por el incremento en los precios internacionales. Eso justifica una sobretasa. En este caso, simplemente hay que pagar el impuesto por el hecho de vender carbón y petróleo. Punto. Venderlo en Colombia o exportarlo. Esa es la base del impuesto. Entonces, eso hay mayor o menor capacidad de pago, no me importa. No me gusta el petróleo, no me gusta el carbón. Y por eso lo grabo. En un momento en que los precios internacionales están más bajos. Si ustedes han visto, eh, hay otro tema que hay que tener en cuenta, y es que ustedes saben que el estudio de la Corte es una revisión automática de constitucionalidad de los decretos. Y ya, pues obviamente el decreto de conmoción interior ya está siendo estudiado por la Corte, y ya la Corte decretó pruebas, muchas pruebas, para el análisis de ese decreto. Y ya empezó a correr el plazo, si ustedes quieren intervenir ante la Corte, porque cualquier ciudadano lo puede hacer, bien sea para coadyuvar el decreto o para, digamos, atacarlo o impugnar la constitucionalidad del decreto. El plazo se vence el lunes, entonces, a correr, si quieren intervenir. Y ahí, ¿cuál es la duda en torno a la constitucionalidad del decreto de conmoción interior o de la conmoción interior? Sería políticamente incorrecto decir que lo que está pasando en el Catatumbo no justifica una declaratoria de conmoción interior. Eso, digamos, despreciar lo que está pasando en el Catatumbo es políticamente incorrecto. Eso la Corte seguramente no va a decir, no, mire, es que lo que está pasando allá no amerita una conmoción interior. Pero lo que sí es claro es el argumento de suficiencia. Y el argumento de suficiencia es, ¿por qué llegamos a ese estado en el Catatumbo? Y entonces, esto hay que expresarlo con mucho cuidado, es, hombre, la paz total, el recorte en el presupuesto nacional para el Ministerio de Hacienda,
un relajamiento en materia de seguridad democrática. Entonces, lo que ha pasado es eso es lo que ha ocurrido y eso es lo que estalló en el Catatumbo. Entonces, ya la Corte lo ha dicho, no se justifica los estados de excepción por haber dejado llegar las cosas al estado, para un estado catastrófico, para poder decretar una conmoción interior y después decir, voy a solucionar esto con una conmoción interior. Eso simplemente obedece a un principio general. Nadie puede alegar en su favor su propia culpa, su propia torpeza. Y eso es lo que con todo respeto, le ha pasado a este gobierno. Que no hizo nada. Hay alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo advirtiendo lo que estaba pasando en el Catatumbo, lo que iba a pasar en el Catatumbo. Y el gobierno no hizo nada. Hay dos alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. Eh, eh, entonces, ese es un tema. Y yo creo que, a pesar del presidente Petro, la conmoción interior se le va a caer y se le va a caer. Además, ya hay antecedentes. Acuérdense ustedes lo que pasó con el estado de emergencia en La Guajira. Se le va a caer por dos cosas. Uno, por esa razón, porque toda la omisión, porque no podemos decir actuación del Estado, pues es lo que ha generado esa situación. Y dos, porque el presidente tiene los medios en condiciones de normalidad para, digamos, solventar o solucionar la crisis. Que no lo haya hecho oportunamente, eso es otra cosa, eso no justifica una conmoción interior. Entonces, muy rápidamente vamos a saber si la Corte declara constitucional o inconstitucional la conmoción interior. Si declara inconstitucional el decreto de conmoción interior, pues ya dejamos de hablar de los impuestos en conmoción interior. El tema, yo no sé finalmente si logramos aclarar, eh, son 5 días de fijación en lista que se vencen el lunes para que cualquiera de nosotros pueda. Después viene el procurador, que son 10 días para el procurador. Y después hay 7 días para el proyecto de fallo. Y la Corte tiene que decidir en 20 días. O sea, es muy rápido. Los plazos acá son mucho más cortos. Y vamos a saber rápidamente si la conmoción interior es constitucional o no. ¿Se vuelve como un mes y medio? ¿2 meses? 48 días. 48 días hábiles. ¿Hábil? No hay eso. 2 meses. Sí, porque lo que hace el decreto llega automáticamente a la Corte lo revisó, decretó pruebas, dio un plazo para aportar las pruebas. Creo que el gobierno pidió una extensión de ese plazo. Las pruebas ya llegaron, la Corte valora las pruebas y después fijan lista. La fijación en lista se produjo esta semana y vence el lunes. Pues el procurador tiene 10 días para intervenir y después la Corte tiene 7 días, el magistrado tiene 7 días para registrar el proyecto de fallo y la sala plena tiene 20 días para decidir. ¿Se cuentan desde qué día? Perdón. ¿Los 20 días? Desde que la Corte recibió el decreto. Los más o menos 48. Sí, en todo caso. No, porque el gobierno pidió una ampliación del plazo para aportar las pruebas. La Corte pidió una cantidad de pruebas impresionante. Y por ejemplo, en el decreto de medidas tributarias están suspendidos los plazos porque la magistrada que le tocó se declaró impedida.
Entonces, porque su esposo trabaja en Ecopetrol. Entonces, y creo que sus suegros también. Entonces, están suspendidos los términos. Entonces, ahí empiezan. Hay que primero decidir el impedimento. Si prospera, nombran un conjuez. Ya está. Pero ya, yo creo que el de conmoción sí ya vamos muy rápido. Pues, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Comentario. Yo solo una cosa para explicar acá también dentro de los tiempos relevantes, es la vigencia del estado de conmoción interior. Son 90 días que se pueden extender por otros 90, automáticamente el presidente lo puede hacer, con firma de todos sus ministros. Y un tercer periodo de 90 días que ahí sí tiene que ir al Senado para que se lo El apruebe. permiso del Senado. Esos, si tuviésemos los 3 periodos completos, nos daría 11 de noviembre. Y eso básicamente pues, va a ser muy relevante un poco en comparación con el término de vigencia de las medidas tributarias, que van hasta el 31 de diciembre y que ahí esperamos que la Corte se pronuncie sobre si el término de los impuestos que se decretaron acá, que son impuestos que no tienen vigencia fiscal, ninguno de ellos, tal vez el IVA, pues van hasta el 11 de noviembre, si es que se extendió todo, o van verdaderamente hasta el 31 de diciembre, porque la ley estatutaria lo que dice es que pueden establecerse impuestos en estados de excepción, en conmoción interior, por una vigencia fiscal. Pero ¿cuál es la vigencia fiscal del impuesto de timbre? Entonces, Es un impuesto de causación impuesto instantáneo. Lo mismo que el del catatum, el impuesto especial del catatum. Cuando yo vendo el carbón o el petróleo, cuando prueba el embarque para efectos de exportación. Entonces ahí esperamos que la Corte sí se pronuncie para ver si de verdad llega hasta el 31 de diciembre o hasta el 11 de noviembre en el mayor de los plazos de estos 3 plazos, ¿no? Por lo que les digo de la ley estatutaria que dice vigencia, una vigencia fiscal o por la vigencia del estado de conmoción interior, cualquiera de los dos, dice, ¿no? Entonces debería haberse, en nuestra opinión al menos, debería haberse decretado las medidas tributarias por la vigencia de la conmoción interior, no por la vigencia fiscal, porque nada tiene que ver la vigencia fiscal del impuesto sobre la renta, que es aplicable a impuestos de periodo como el impuesto sobre la renta, a un impuesto de causación instantánea como lo es el timbre, ¿no? Veremos qué sucede, pero es uno de los puntos muy importantes pues para detenerse, pues porque entre el 12 de noviembre y el 31 de diciembre pues hay buenos intereses económicos para recaudar. Voy a dejar aquí a Alejandro. Esto es muy rápido, es el impuesto sobre las ventas. Ya acá empezamos el tecnicismo de los impuestos uno a uno. El impuesto sobre las ventas por juegos de suerte y azar exclusivamente operados a través de Internet. Acá el hecho generador, lo primero que hay que decir es que el artículo 420 dice que se causa el IVA, excepto en estos juegos. Lo primero que tuvo que hacer el decreto es suspender el artículo 420 en ese punto, porque técnicamente no podía entrar en contra de la ley. Entonces suspende esa partecita del 420 y establece el hecho generador, ahora sí, para estos juegos de suerte y azar. Y para decir que además el hecho generador se da en el momento del depósito para poder jugar, cuando hace la apuesta el apostador, ¿no? Además el sujeto pasivo económico del impuesto. Y que ese tema también de competencia y de claridad y de regulación de juegos de suerte y azar, pues hacen una aclaración que de los 100 pesos que se depositan para jugar, del CASE, dirían en las calles, entonces 19 pesos son del impuesto y realmente lo que le queda pues son esos 81 pesos para jugar. El monto de la apuesta es detrayendo el impuesto, por supuesto, que se está causando. La tarifa, pues, por supuesto, es del 19%. Importante acá, pues, es
juegos de suerte y azar tanto en Colombia como desde el exterior hacia usuarios en Colombia, apostadores colombianos, y ahí la gama es bien amplia porque habla de los personajes que están en Colombia de a pie, pero también habla de establecimientos permanentes y sede efectiva de administración, como si los establecimientos permanentes jugaran. Entonces, pues no lo sabemos si algún representante legal usa una sucursal para jugar, pero pues quedaría dentro de la medida. En el caso de operadores extranjeros, los equipara a prestadores de servicios del exterior. Eso lo que quiere decir es que los operadores extranjeros tienen que venir a declarar en Colombia, tienen que registrarse, tienen que registrar sus cuentas, saber que se puede pagar en dólares. Eso creo que va a ser, se va a acabar el estado de excepción y todavía no se han registrado, entonces pues, veremos cómo eso va a suceder. Porque los obliga a declarar, salvo que el pagador, en este caso el depósito, pues sea agente de retención, que son los bancos, las tarjetas emisoras de tarjetas de crédito y débito, pues ahí va a haber una complicación a la hora. Está muy fácil decretar impuestos, está muy fácil decretarlos para medidas excepcionales como estos como el interior, pero vaya y de verdad implementelo y recaude, ¿no? Ahí es donde está el quid del asunto. Hay un bloqueo por incumplimiento, esto es importante, pues también simplemente que le da facultades a Corjuegos para bloquear operadores de juegos de suerte de azar directamente que no cumplan con las disposiciones tanto regulatorias como del impuesto, o sea, operadores ilegales. Y hay una regla residual, que es en lo no previsto en el decreto, váyase las reglas de IVA en general, con lo que queda además muchas dudas sobre descuento del IVA, retenciones, en fin, como que lo deja muy abierto para que todos entendamos muchas cosas. Eso es rápidamente el IVA en juegos de suerte de azar operados exclusivamente por Internet. Luego viene pues un poco de lo que Mauricio ya habló del impuesto especial para el Catatumbo. Es también, las tres medidas son tres medidas de impuestos indirectos de causación inmediata. En este caso, pues es un impuesto a la venta, un impuesto sobre las ventas que se hagan de hidrocarburos y carbón. En la primera venta, o sea, es monofásico, desde el territorio nacional o hacia el exterior, lo que ocurra primero en el caso de los que extraen y exportan inmediatamente, ¿no? ¿Cuándo se causa? Con la emisión de la factura o en el momento de la entrega, y esto es muy interesante, aunque se haya pactado reserva de dominio, pacto de retroventa o condición resolutoria, que es lo que uno hubiese planeado en esfuerzos de planeación tributaria, pues para que no se causara el impuesto en esos momentos. Por ejemplo, la condición resolutoria es, le vendo pero no le vendo, pues está sujeto a una condición para que se confirme la venta si falla la condición, o en pactos de retroventa, ahí sí es más claro. Entonces la ley ya, pues el decreto ya se anticipa a este tipo de medidas o de planeaciones que uno pudiese hacer, cosa que nos deja también un poco las pistas de si este tipo de impuestos se vuelven permanentes, como el gobierno va a plantear las reglas de juego. Monofásico, ya lo habíamos dicho. El tema de base gravable, perdón, el valor pues es la venta, o el valor en pesos o en dólares a la TRM del día del embarque, básicamente. Eso es lo que pasa. Impuesto monofásico y su recaudo se hace mediante recibo oficial de pago determinado por la DIAN y dentro de los 5 primeros días de cada mes. Ese es todo el impuesto, de nuevo, con las dudas de constitucionalidad de por qué solo dos productos dentro de la industria extractiva, otros, por qué el oro no, por qué la plata no, por qué otros no, no, solo quedaron estos dos, al parecer, por saña de quienes redactaron las normas. Y entramos en el último impuesto, que es la vedette de estos impuestos, de las medidas tributarias, que es el impuesto de timbre. El impuesto de timbre
Y además acá cambiamos un poquito la lógica de cómo lo mostramos, ejemplo, para que vean de qué se trata. Le bastó al gobierno simplemente incluir una modificación transitoria diciendo que el impuesto se causa otra vez al 1%. Como decía Mauricio, ya el impuesto ya existía, el impuesto nunca dejó de existir, se acabó o quedó en 0% a partir del año 2010 y todos nos olvidamos de las ofertas mercantiles, todos nos olvidamos del impuesto al simple documento para volverlo a revivir hoy en día y por unas medidas o por una temporalidad que no sabemos finalmente qué va a pasar, si van a ser hasta el 11 de noviembre, si va a ser hasta el 31 de diciembre, si la Corte dice algo, o lo que es peor, si va a haber una ley, un proyecto de ley que sí lo apruebe el Congreso con esa digamos, influencia política que tiene el gobierno nacional en el Congreso de la República para tener una ley el próximo año. Entonces, vienen muchos cambios a nivel operativo para tratar de no estar en el hecho generador del impuesto, pero el punto sí es ese, que es el impuesto siempre existió, solo le bastó una modificación pequeña a la tarifa. ¿Cuál es el hecho generador? Para recordarlo, instrumentos públicos y documentos privados que tengan en ellos, en los que consten la constitución, el nacimiento, la modificación, la extinción de obligaciones, cuyo valor exceda 300 millones de pesos. ¿Sí? Y es un impuesto al documento, ¿no? O sea, acá hay mucha margen, acá hay mucho margen de planeación tributaria en el sentido de que como es tan formal el impuesto, no es como el impuesto sobre la renta, que cuando uno empieza a planear al impuesto sobre la renta no le importan las formas, le importa la realidad económica, la sustancia económica. Acá no, acá al impuesto le importa es de verdad la realidad formal, la realidad del documento. Y ya está. Entonces, por eso, incluso los análisis de abuso en materia tributaria van a ser mucho más sencillos y rápidos a los efectos de determinar que las medidas que uno toma para salir del hecho generador, pues son economías de opción. Y ya está. No necesito hacer un gran análisis del artículo 869 abuso en materia tributaria para decir que esto es o no es. ¿Vale? La base gravable, y acá lo hemos dividido y hemos estado haciendo un esfuerzo metodológico para tratar de clasificar contratos, porque pues todos acá tienen contratos de todos los colores, variedades, sabores, olores, ¿no? La idea para efectos del impuesto nacional de timbre es poderlos clasificar en función de la cuantía. Y en función de la cuantía tenemos varios. Por supuesto con cuantía, el más obvio de todos, donde se causa con el, pues simplemente sobre el valor del documento. Con cuantía indeterminada, y aquí habría que decir también con duración definida, que es que se causa en el momento de la suscripción de la celebración del contrato, pero, perdón, el hecho generador nace en la suscripción del contrato, pero se causa con los pagos periódicos, ¿vale? Uno a uno, ad eternum, por lo que dure el contrato y hasta su finalización, porque tiene duración determinada. Los de duración indeterminada, perdón, los de valor indeterminado con duración indefinida, que lo que va a decir, y acá ya hay una forma de planear, y acá es lo que va a decir la ley, es si es de valor indeterminado, pero de duración indefinida, solo se va a causar por los 12 primeros meses, por el primer año del funcionamiento o de la operación o de la ejecución del contrato. Entonces ya es una forma de limitar el impuesto. Entonces, si ya tocó el impuesto porque es de valor de cuantía indeterminada, pues miremos qué pasa con la duración del contrato a los efectos de limitar su causación solamente a los 12 primeros meses. Contratos con ajustes de precio, que se causa el impuesto en el momento de la celebración del contrato, si supera, por supuesto, los 300 millones, y en el momento del ajuste de precio se causa sobre el mayor valor del ajuste de precio, si sube el precio. Y la suma del delta más lo que fue el monto inicial supera los 300 millones de pesos. Eso es muy importante para saber que solo se causa nuevamente, pero solo sobre el delta. Ahora, si el ajuste de precios es hacia abajo,
ya no se paga el impuesto. Pero tampoco le devuelven lo que pagó al inicio. Por supuesto, por si acaso, para no emocionarnos antes de tiempo. Y acá hay un tema chévere para Colcapital, que es en los contratos de fiducia mercantil y los contratos o los documentos sobre los cuales se formen, y habla específicamente de fondos de valores administrados por comisionistas de bolsa. Señor. Ahí va la pregunta, dice comisionistas de bolsa. Sí, así es. Dice por comisionistas de bolsa. Y entonces las No dice fiduciarias. sociedades de administración de inversión y tampoco dice sociedades fiduciarias. Entonces, lo primero que decir es cómo se causa. Y se causa sobre el valor de la remuneración de la fiduciaria o del administrador. Eso es muy importante porque pues cambia, y en el momento de celebración del contrato no será relevante el valor del contrato, sino el valor de la remuneración, y se puede devolver un contrato de cuantía indeterminada en donde se causará sobre los pagos periódicos. Pero yo te quiero hacer, perdón, no sé sí. si te desordeno la presentación, pero sobre ese punto tengo varias preguntas. Una es, eso quiere decir que el reglamento, eso quiere decir, porque digamos que como está pegado a la fiducia, para el contrato de fiducia, clarísimo, la remuneración la remuneración de la fiduciaria, pues ahí no hay discusión. Pero entonces ahí me surgen dos preguntas. Dice, primero, fondos de valores administrados por comisionistas de bolsa. Entonces, la primera pregunta es, entonces, si el fondo está administrado por una fiduciaria, no sé si le aplica o no le aplica. La primera pregunta es la referencia a fondos de valores. Los fondos de valores se convirtieron en carteras colectivas y después en fondos de inversión colectiva, y después también tenemos los fondos de capital privado. Lo primero es esa actualización automática que tenemos que hacer. Ya está permitida, ya es una interpretación válida, que además la DIAN ha estado de acuerdo con esa interpretación y ha dicho actualícelo. ¿Sí? Ya sabemos que el 2555 ha seguido evolucionando y evolucionando, y pues las normas tributarias se ha quedado, y se ha quedado, y se ha quedado. Entonces, lo primero es la referencia a fondos de valores. Entonces, esa interpretación ya se puede hacer un poco más laxa. Esto es una norma de base gravable, entonces tiene que haber una interpretación estricta, ¿no? Entonces, la primera parte es esa flexibilidad en la interpretación, vamos bien. La segunda parte es la que es problemática, porque solo autoriza a las sociedades comisionistas de bolsa y deja por fuera a los demás, que también, que las sociedades administradoras de inversión, las sociedades de inversión pueden administrar fondos de inversión colectiva y fondos de capital privado. Nosotros, ¿qué creemos? Que debería haber una igualdad, porque no tiene sentido simplemente privilegiar a unos administradores en perjuicio de los otros. Además, porque en su momento los fondos de valores sí tenían que ser administrados por sociedades de comisionistas, perdón, sociedades comisionistas de bolsa. Entonces, en ese momento era un tema de regulación. Entonces, hoy, pues si queremos verdaderamente actualizar la norma, pues es que la regulación ya le permite a 3 personajes poder administrar este tipo de fondos. Entonces, deberíamos poder decir que sí. Se aplica para Sí. todos. Sin embargo, como las normas tributarias tienen interpretación restrictiva, pues la DIAN sí que podría opinar que no está para los 3. Ahora, La asociación, que es una demanda inconstitucional. correcto. Contra esa norma. Bien, cuando salga la sentencia ya, Se acabó el estado de excepción. salvo que el ministro logre el cometido de que lo dé otra vez permanente. Yo con el impuesto de timbre mucho me perdí. Van a subir la tarifa del timbre. En estos casos, y ha habido antecedentes, pero precisamente con demandas de inconstitucionalidad, la norma es inconstitucional por una omisión legislativa relativa. La ley debería referirse no solo a los comisionistas. Pues, lo que hace la Corte es decir que la norma es constitucional siempre y cuando también se aplique a esas y a sus entidades. Ahora, ha habido también casos en donde la DIAN ha aceptado el término. Hace la DIAN buscar una interpretación por parte de la DIAN en ese sentido, ¿no? Tal vez recuerdo de los adquirentes no vigilados por la superintendencia financiera.
Sí, la norma en materia de gravamen a los movimientos financieros funciona. Es una figura pues relativamente nueva. Entonces, la DIAN ya aceptó el tema de que no se le aplican las mismas exenciones de GMF que hay para los adquirientes vigilados por la autoridad. Sobre todo que es que debería, porque desde el 2007 las SAI, las fiduciarias, pueden administrar Exacto. estos fondos. Entonces, eso no es nuevo. Y no me extra, y tendría que ver muy bien la norma, pero yo creo que es anterior, Sí. por supuesto, a No, claro. No, esta, sí estás anterior. esta no, No, Pero seguro, yo, pero yo seguro. ahí, pero yo ahí voy a otro tema que yo creo que es mucho más controversial y yo no sé para ustedes qué tan claro sea, pero he visto que para la industria no es claro y es si es claro según esta norma que pues que la remuneración pues perdón, que el impuesto de timbre se calcula por la remuneración. Entonces, eso quiere decir que el reglamento sí genera impuesto de timbre. Porque eso es o sea, lo que he visto es que la industria hoy no lo tiene claro. O sea, hoy cuando nos vimos con la necesidad de aplicarlo, tenemos personas que, pues, o entidades que dicen el reglamento y es un documento privado que debería eh, generar el impuesto porque hay un hecho generador, pero otras personas otras entidades están interpretando que no. A mí me queda la duda sobre la cuantía del reglamento. De acuerdo. O sea, es que es muy controversial. Es muy controversial. El reglamento es un documento, sin duda. Ajá. O sea, nos vamos al derecho generador, listo, documento privado, listo, perfecto. Pero ¿tiene cuantía? No tiene. Yo creo que no tiene. Porque es hasta el aporte donde Hay una autorización del fondo de cuánto puede hacerlo, pero eso no es una cuantía, no se obligan de una vez. Pero hay una remuneración. Pero es que ¿Qué sí puede pasar? hay entidades que te dicen que es que la remuneración es, o sea, que es determinable, o sea, que no está la cuantía, pero que es como está la remuneración, no está determinada, pero es determinable. Yo creo que son contratos diferentes, las dos. Tanto la comisión de la sociedad administradora está en un contrato aparte. Y ese ya va a tener un impuesto de timbre, ¿sí? Con unas reglas especiales, otra cosa. ¿Cierto? Ese es lo primero. Y el segundo es la remuneración del gestor profesional. Y entonces, pues vamos a ver. Pero las dos están en el reglamento. En el reglamento, pero van a estar dentro de otros documentos también. Por ejemplo, si la remuneración del gestor profesional, o sea, el carry, va a venir como una utilidad de los fondos, que somos las... No, pero no hablemos de carry para que no nos enredemos. Hablemos de la comisión. La comisión. Ajá. Pues podría ser entonces, pero se causa sobre ese valor, no se causa sobre el mayor valor del fondo. Y lo que podría uno empezar a pensar es, venga, ¿por qué no hacemos entonces la remuneración en un documento aparte? Para que no exista la duda. Porque si existe la duda, que a mí me parece que el reglamento no tiene de verdad una cuantía, pero si existe la duda con el management fee, entonces suscribamos un contrato o hagamos una oferta mercantil para ofrecer los servicios de management y los suscribimos por fuera. Pues yo creo que para esta industria ese es un tema súper importante. Sí, porque esa es como la base, no sé si alguien opina diferente, pero ese es como sin duda, la primera duda. La primera duda. Y luego vienen los llamados de capital. Esa es la segunda. O los compromisos de inversión. O los compromisos de inversión. Entonces empieza a haber un montón, son documentos, por supuesto que son documentos privados, que tienen además, pueden ser suscritos en Colombia o suscritos en el exterior con efectos en Colombia. Entonces eso ya todo va causando. Que si hay que hacer un análisis sobre cada uno de los documentos, por supuesto lo que hay que hacerlos. Yo creo que los compromisos de inversión, los llamados de capital, todo eso podemos irlo. Y acá es donde viene el otro punto, que es el tema de las exenciones. Hay 56 exenciones para sus noches de insomnio. Les recomiendo esta lectura. Y una de ellas, por supuesto, es la oferta mercantil aceptada mediante orden de compra de bienes o de servicios. Entonces, habría que establecer cómo encuadrarla en una de esas exenciones, pero sí que va a ser difícil sobre ciertos documentos. El primero de ellos, que es reglamento y sus modificaciones, yo creo que sí se puede salir del derecho general. No sé qué tan fácilmente, y el diablo está en los detalles, y hay que ir a ver el documento. Esto es un impuesto al barro, esto es un impuesto a lo que está escrito.
Entonces, dependiendo de cómo esté escrito, pues puede pasar una cosa u otra. En función de cómo son los reglamentos de manera general, creo que uno sí puede llegar a decir, esto no tiene cuantía y por lo tanto no tiene impuesto. ¿Sí? Donde están las dudas, saquémoslo del documento. Pero la remuneración puntualmente no se puede sacar por norma de fondo de capital privado. Sí, hay que irlo a ver. Y luego los llamados de capital me parecen más retadores a la hora de causar o no causar el impuesto, porque pues es difícil decir que eso es una oferta de bienes una oferta de bienes. Pero ahí dice una cantidad determinada sobre el compromiso de inversión, porque el compromiso sí viene completo, o sea, yo sé cuánto le voy a pedir. Sí, pero el compromiso es un cupo. Al final del día, me comprometo a invertir tanto en el fondo de capital privado y luego vienen los llamados efectivos. Entonces es donde se causa, haciendo un símil rápido, podría ser con los pagarés, que no se diligencia, sino que es con carta en blanco, con carta de instrucciones que se causan en el momento en que se diligencia. Hay verdaderamente una obligación. Entonces, uno podría hacer más o menos un símil y decir, bueno, se causa en el momento donde he llamado y donde de verdad estoy poniendo la plata. Porque solo con el compromiso también me cuesta creerlo. Lo que pasa es que de nuevo viene es la simple redacción del documento sí que nos puede llevar a la duda. Yo diría, lo primero es empecemos a planearlo para saber que el impuesto solo verdaderamente llega al fondo y no sobre un simple compromiso. Sí. Y va un poco hacia eso que hablan de los pagarés. En nuestro caso, nosotros adquirimos inmuebles para arrendar a través de créditos. Entonces, en la adquisición tenemos impuesto de timbre, en el crédito, dependiendo de eso, el pagaré, y es un poco la pregunta, tenemos otro impuesto de timbre, y en el arrendamiento otro. Mejor dicho, nuestro negocio está con un aumento esta semana en particular. Entonces, En el primero, para que también tengamos este último punto de la Sí. presentación, es un impuesto de timbre independiente y ese sí es permanente, ese no tiene nada que ver con el estado de excepción, la compra de inmuebles. La Sí. compra de inmuebles, Sí. ¿sí? La compra del inmueble ya tiene el impuesto, lo que está pasando ahí es que todo el mundo se lo está repartiendo 50-50. Listo, perfecto. Luego viene el crédito. Y el crédito en sí mismo sí tiene impuesto. Pero para eso se puede. Pero para eso Con una Oferta mercantil. Exacto, que se va agotando a medida que voy usando ese cupo de crédito o ese, pero tengo Pagar en blanco. pagaré en blanco. pagar en blanco para que solo cuando se llene, pues cause el impuesto. Y es que si se llena, pues es porque las cosas están un poquito en zonas grises. Entonces, pues uno diría, esperemos que no tengan que llenarlo, no por el impuesto de timbre, exactamente, sino porque no estén las condiciones del negocio mal. Entonces, sí hay que repensar toda la cadena y ahí es donde vienen los puntos operativos importantes. Con uno de nuestros clientes estábamos revisando haciendo todo un mapa, una matriz completamente, todos los contratos, obligaciones, lo estamos haciendo mucho, o sea, haciéndolo metodológicamente. Analizamos todos los documentos que usted tiene, al menos los principales, porque todos tal vez no, con sus obligaciones, con cómo se suscribe, no sé qué, y cómo se puede optimizar el impuesto. Y en la optimizada del impuesto hay que cambiar posiblemente mucho la realidad operativa que tienen hoy en día. Tu caso, hay que cambiar todos los documentos y empezar a ver otra redacción. El cambio operativo pues puede costar sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Entonces habrá que ver, vale la pena, no vale la pena, hagámoslo ya, banquémonos un ratico el impuesto o no. Entonces empieza también un análisis al tiempo financiero, porque pues cambiar la realidad operativa de una empresa pues puede costar, ¿no? Tengo una pregunta. Sí, yo creo que vamos a las preguntas porque no hay mucho más de la presentación que esto. A la luz del artículo 869 del abuso tributario, ¿cómo podría leerse esa situación de yo cambiar la estructura operativa de negocios de una empresa solo para entrar en la exención de orden? Nosotros creemos que no tiene nada que ver en este caso. El abuso en materia tributaria no se debería activar para esos casos por un tema de economías de opción y por la naturaleza del impuesto. El impuesto es un impuesto al documento, donde además tengo una exención establecida absolutamente expresa en la ley, donde te dice que el documento, si se hace de esta forma,
pues sí causa, y si se hace de esta otra forma no causa. Cuando yo entré, en mi primer trabajo y una de las primeras consultas de timbre fue, ¿tiene timbre la oferta que es aceptada en orden de compra? Y dije, pero eso es un contrato. Jurídicamente, la oferta aceptada es un contrato, ¿por qué no va a tener timbre? Y lo primero que tuve que aprender en ese momento fue, la oferta aceptada no es un contrato para efectos de impuesto, es un tema de forma. Entonces no puedo aplicarle una norma de abuso de las formas a un impuesto de la forma. ¿Sí? Entonces, El mejor ejemplo es el de yo me acuerdo que el artículo. La oferta mercantil causa impuesto de timbre, aunque la aceptación sea en un documento separado. Entonces, una oferta mercantil con una aceptación allí que diga acepto, tiene timbre. pues eso tiene timbre. Pero el impuesto es tan absurdo que más adelante hay otra norma que dice están exentos de timbre las órdenes de compra o venta de bienes y servicios y las ofertas mercantiles que se acepten con ocasión de la timbre. Entonces, yo hago una oferta y la acepto con otro documento que le borro, le pongo el título de orden de compra y ya eso no tiene. Entonces, por eso el 869 acá, el abuso de las formas con un impuesto que me está permitiendo abusar de las formas, básicamente. Entonces, sí, es poco absurdo, pues, pero eso es derivado de lo absurdo del impuesto. No es derivado de la planeación tributaria acá y los abogados haciendo, no. Yo creo que ahí no hay cómo, la DIAN no tendría tan fácil un caso para abuso en materia tributaria en este caso. Señor. En esa orden de compra debemos tener cuidado en algún tema. Por ejemplo, he visto en algunos casos en la orden de compra se aplica el siguiente clausulado público en la página web y uno da clic ahí y es un contrato aparte. O sea, hay que tener cuidado con eso. No, yo no creo, yo creo que, y eso es bastante común, hacer una hoja de términos y condiciones. Estar en una página web o anexa al documento que se llama orden de compra. Claro, eso. Necesito una orden de compra en donde le digo yo le estoy aceptando la oferta y la relación se va a aplicar los siguientes términos. Me puedo echar ahí. Claro, 700 páginas. Importante ahí es la redacción, que no diga vendedor, comprador, sino oferente. Otro ahí que no me dejará mentir que hacía ofertas de unos contratos de crédito complicadísimos, llenos de covenants y la presentación te mandaba una aceptación. Porque en alguna época las ofertas mercantiles aceptadas de cualquier forma no generaban tiempo. Eso es un impuesto totalmente antitécnico, regresivo, fósil, allá de comienzos del siglo XX. Entonces toca tener cuidado también con el lenguaje que se usa. ¿Sí? Entonces, hay gente que simplemente cogía el contrato de compraventa de acciones, borraba eso y ponía oferta de compra de acciones y mandaba eso. El clausulado no corresponde a una oferta. Entonces tocaba decir, mire, mediante la aceptación de esta oferta, usted se obliga a X, Y, Z. Tener cuidado en el lenguaje. Señor. Tengo una consulta. Nosotros en Bancoldex normalmente hacemos inversiones en fondos de capital extranjeros, locales y extranjeros. Y me ha surgido más la duda con las inversiones que hacemos en vehículos en Ontario o en Delaware, donde nosotros pues, tenemos mucha de nuestro portafolio de inversión allá. Entonces, la vinculación a esos LLC o esos LPs son con el PA, el Subscription Agreement, los IRs, pero me causa curiosidad el Subscription Agreement, que parece que es como un acuerdo mucho más detallado y tiene un monto,
¿Ustedes qué consideran que ese documento tendría timbre, Yo- siendo también un gestor del exterior? Yo le diría una cosa, tenga en cuenta el hecho general que dice que son los documentos que van a costar la existencia, la modificación. Dice que se ejecuten, que se celebren en Colombia o se suscriban o se otorguen en Colombia o generen obligaciones en Colombia. Entonces, el único cuidado que yo tendría en ese caso, yo no creo que eso genere obligaciones en Colombia, pero el único cuidado que yo tendría es de poder a alguien en el exterior para que ese sea quien firme, porque un documento suscrito en Colombia, otorgado en Colombia, causa timbre, aunque no genere obligaciones en Colombia o no se ejecute en Colombia. Entonces, en esos casos, no sé cuántas veces habrá viajado Carlos ahí que ha firmado contratos al exterior. Uno, lo que hacíamos era viajar a Panamá o a Miami, firmaban allá y dejar constancia que se firmaba allá y lo que sea. Ese tipo de documentos ni se ejecutan en Colombia, no se cumplen en Colombia, no generan obligaciones en Colombia. Entonces, no los suscriba en Colombia. Suscríbalo afuera, dele un poder a alguien en el exterior. A tu abogado, a su firma de abogados allá, lo que sea. Vaya, firme por mí todo lo que tenga que firmar en relación con esa inversión porque eso se ejecuta y se cumple fuera de Colombia. Y yo creo que también una cuidado que hay que tener es la obligación de inversión es una obligación de dar, ¿no? Acompañado de la firma en el exterior es que los documentos sí establezcan que la obligación de dar pues se cumple en el exterior, no se cumple en Colombia o no se cumple desde Colombia. Y eso es importante también complementarlo simplemente para que la obligación, porque la obligación tiene ejecutados o con obligaciones, o que produzcan obligaciones en Colombia. Entonces, la obligación de invertir es una obligación de dar. Entonces, ojalá esa obligación de dar pues se esté entregando, se esté cumpliendo, se esté ejecutando en el exterior, no acá. Sí, esa era mi pregunta porque mi inquietud es si la obligación literaria de entregar, de hacer el pago por el compromiso de cambio de una participación, no, luego no es una obligación que genere para el residente una... ¿Desde dónde entrega la plata? No, Desde- ¿y cuándo se entiende ejecutada o cumplida la obligación? No es cuando usted hace una orden de transferencia a la sucursal X del Banco de Bogotá. Eso es cuando el señor allá recibe la plata. Mientras tanto, usted no ha hecho ninguna inversión. Esa es su obligación, entregarle unos fondos a un fondo allá. Creo que aquí no tiene caso la forma que yo lo tenga que hacer a través de una sucursal en el país, enviar el dinero. Entonces, ¿qué quieres? Lo que tiene que hacer para cumplir la obligación allá. Pero la obligación se cumple. Es un poco la misma discusión que ¿por qué los créditos externos se pueden sujetar a jurisdicción extranjera? Si el deudor está acá, se embolsa afuera, cumple afuera. Es la entrega. Eso no se ejecuta en Colombia. Es la entrega. Y eso ojalá quede dentro de los documentos. Pues para decir que estoy entregando es cuando estoy entregando. Que pasa lo mismo en Colombia. Yo puedo hacer la transferencia, pero hasta que el comprador no le llegue a su cuenta, pues no se ha cumplido con la obligación. Prácticamente esa era la duda porque para los créditos externos está el 529. Correcto. Pero en el tema de la inversión no hay una norma explícita. Entonces digamos que esa es como la confusión o la Sí. zona gris que tenemos nosotros. Y es una zona gris que puede ir en doble vía, porque es inversiones colombianas en el exterior, pero también inversiones extranjeras en Colombia, ¿no? Entonces, el argumento que escojamos, o que sea al final del día, les puede jugar en contra si viene para acá. Entonces, hay que ver muy bien cómo se hace y cómo se estructuran los documentos para un lado o para el otro, a los efectos de que no les juegue una mala pasada la posición que tomen para uno o para otro. Y en ese mismo... Yo creo que la plata sale de una cuenta de Banco de afuera. Sí, eso sale de la posición del banco en Menos entonces. Sí, vivo en Nueva York. Sí, menos entonces. Sí, por acá tenían una pregunta. Sí,
en relación a los criterios sobre la base gravable, o sea, tengo alguna manera de darles prelación. Un ejemplo, una modificación de un contrato de administración de un vehículo fiduciario de un fondo. Donde estoy haciendo una modificación y directamente estoy haciendo una modificación de la comisión, entonces estaríamos dentro de un ajuste del precio, entonces sí calcularé sobre el delta. Pero por otra parte, tengo una vigencia indeterminada, entonces lo calculo sobre los 12 años, pero también tengo algunas comisiones que son determinables. O por 12 años no. Por 12 meses, perdón. Pero sí, pues de poco va a depender para no volverlo definitivamente un contrato de cuantía indeterminada donde te pueda pegar por toda la cuantía del contrato si le dices que son 5 años. Entonces, No, si tiene una vigencia indeterminada. no, si tiene vigencia indeterminada, ya te vas por De los 12 meses. Sin duda, sí. Ok. Sin duda. Pero para la pregunta que haces, que es bien interesante, es si hay una prelación o este orden que tiene una preferencia. No la tiene. Esto es solamente académico de nuestra cosecha, como diríamos. Simplemente para explicar el tema, pero no es que se prefiera uno antes que otro, sino es la realidad del documento. El documento será lo que, o el impuesto será lo que diga el documento, ¿sí? Sin que se prefiera una u otra. ¿Por qué hablamos de duración indeterminada o indefinida? Porque las reglas de definición de la cuantía sí dicen que los contratos de tracto sucesivo con término indefinido se por el año, dice, pero luego dice también la norma que es por los pagos periódicos, entonces por eso lo cambiamos a 12 meses. Pero no hay una regla, un orden de prelación para ir llevándolo, no la hay. Es lo que digan. Hay una cosa importante. Hay muchos contratos de cuantía indeterminada en donde la cuantía se estima. Se hace una estimación en el contrato de la cuantía. Y eso normalmente se hace para contratar pólizas de seguro, de cumplimiento, etcétera. Eso es irrelevante para efectos del timbre. Esa no es la base gravable del. Si el contrato es de cuantía indeterminada, yo voy pagando el timbre a medida que vaya determinando efectivamente la cuantía del contrato, las estimaciones, y eso lo establece expresamente la ley. Las estimaciones no tienen efecto para liquidar, las partes. Lo que también nos lleva a un punto que queríamos tocar con Mauricio, y es los contratos de cuantía indeterminada celebrados antes de la vigencia del decreto, pero que se cumplen durante la vigencia, cuyos pagos se hacen durante la vigencia del decreto. Allí, después de... No, pero es que hay una gran discusión, digamos, Sí. entre mis colegas, de si eso está grabado con este timbre o no, porque la norma dice que en esos contratos de cuantía indeterminada el impuesto se causa cuando se determina la cuantía. Entonces, lo que les dije al comienzo, el impuesto de timbre siempre ha existido. Lo que pasa es que tenía tasa cero. Los contratos que se celebraron antes estaban sujetos al timbre a tasa cero. Ahora que la norma dice el impuesto se causa cuando se determine la cuantía, el momento de determinar la cuantía yo ya tengo una tasa del 1%. Entonces lo causo a tasa del 1% a pesar de que lo haya firmado antes de la vigencia del decreto. Y nuestra opinión es no. Una cosa es, no hay que confundir el hecho generador del impuesto con la causación del impuesto. La causación sirve para determinar la base gravable a la cual le voy a aplicar la tarifa. La medición temporal del hecho aplicable es la tarifa vigente al momento de celebración del contrato, que es el hecho generador. Y al momento de celebración del contrato la tasa era cero. Cuando se determina la cuantía, perfecto. ¿Qué tasa le aplico a esa base gravable? Cero. Y yo celebré el contrato, el hecho generador. ¿Se causa? Sí. ¿Se causa ahora? Sí, se causa. Pero a tarifa cero. A tarifa cero, porque el hecho generador es de atrás. La causación es la misma. Hay sentencias del Consejo de Estado que no confundan la causación con el hecho generador. Una cosa es el hecho generador. Lo normal es lo que determina la tarifa aplicable, el momento en que se realiza el hecho generador.
Luego voy a determinar la cuantía y a esa cuantía le aplico una tasa, que es la tasa vigente. Y hay jurisprudencia del Consejo de Estado que respalda esa interpretación. Lo normal es que el hecho generador y la causación ocurran en el mismo, eso es lo normal, pero que puede haber un divorcio, lo puede haber un hecho generador en un momento y una medición temporal del hecho generador en otro momento. Eso es lo que está pasando acá, una separación de los dos, señor. ¿Y qué pasaría si en vigencia de la norma que estamos con una tarifa del 1%, el hecho generador es ahora en ese momento, pero se cae el decreto? ¿El contrato continúa con tarifa del 1 o ya podríamos darle? No, muy bien. No, digamos, yo ya no puedo aplicar un impuesto declarado inexequible o una tasa declarada inexequible. Y es lo que va a pasar en este caso. Lo único que hizo el decreto fue decir, la tasa del impuesto pasa del 0 al 1, no más. Todas las demás normas siguen vigentes. Entonces, lo que pasa, el problema es si lo que haya pagado durante la vigencia del decreto antes de la declaratoria de ilegitimidad, esa práctica se perdió. Porque la Corte nunca le da efecto, solamente lo ha hecho en 2 ocasiones retroactivos al fallo. Entonces, la norma es inconstitucional a partir de la sentencia de la Corte. Entonces, a partir de ese momento, si la tasa del 1, lo que perdió ese decreto, es inconstitucional, pues revive, hay una reviviscencia de las normas anteriores a la declaratoria de inconstitucionalidad. ¿Qué estás haciendo? Pues sigo aplicando o vuelvo a aplicar una tasa de cero. Pero la pregunta es interesante en el caso de que no se caiga. Digamos que no se cayó y quedó vigente. Entonces uno diría, pues ese mismo argumento me va a aplicar para enero, porque es que se causó durante la vigencia de la conmoción interior, entonces tengo que seguir pagando. Y ahí hay una salida chévere que fue también explorada por el Consejo de Estado en su momento, que fue cuando el impuesto bajó. Pasó del 0,5 al 0. Que fue la favorabilidad. Entonces, por favorabilidad, podemos otra vez aplicar tarifa cero. Pero es cierto que el argumento no juega en contra. Sí es cierto. Toca ir a otro argumento, que es la favorabilidad, para decir, bueno, se causó, sí, a tarifa 1, pero ahora que está nuevamente a tarifa 0, puedo irme a tarifa 0 por favorabilidad. Porque es una norma más favorable para el contribuyente. Un otro sí, un contrato que empezó antes del 22 de febrero. ¿Lo puedo traer a tarifa 1 solamente modificando la comisión o con cualquier otra modificación? ¿Le cambiaría la tarifa? No, las modificaciones causan timbre en la medida en que tengan Son cuantía otro igual. Quiere modificación, sino las modificaciones que incrementan además la cuantía. Y en ese caso lo que dice la norma es, mire el delta. Si el delta excede el monto que son 200, algo, pague el timbre, si no, no. Sumado a la cuantía que excede, no, pague sobre la modificación. Tú no. Señor, yo lo quería mencionar lo siguiente. Cuando yo leí el decreto, les confieso que esa partecita, que es una frase, me dio dolor de estómago, porque me acordé que iniciando la carrera tuve la fortuna de tener al doctor Mauricio al lado, que era la gente de la Guaca, y es verdad que esto es muy, muy complejo. O sea, esto suena a primera vista como una cosa sencilla, pero si uno empieza a mirar los detalles desde el pagaré, eso tiene una cantidad de complejidades que hay que consultar a Mauricio, Alejandro, al equipo. Pero si uno empieza a mirar el asunto cada vez más a negocios complicados, empiezan a mirar qué pasa con un waiver, qué pasa en un value finance, qué pasa en un derivado, qué pasa en un derivado de varianza, qué pasa en un crédito por swap, y eso es otro negocio complicadísimo. Y yo solo quiero hacer eco de lo que dice Mauricio en el sentido de que eso pasaba mucho. En esa época la gente hacía un cambio formal y le quedaba mal hecho. Y era prácticamente una confesión de que eso estaba hecho con un propósito muy particular y que iba a funcionar la exención. Yo sí quería hacer eco de que yo pienso que en este tipo de asuntos, yo no movería un dedo sin el concepto de morir de Alejandro. También tuve la fortuna de compartir oficina más de una vez en estos temas y reiterar que pues el escenario, si es que esta cuestión no se caiga muy tarde,
o quede permanente, y para estructurar los negocios eso es transversal de una manera impresionante. Y uno puede terminar metido o en un tema que cuesta muchísimo o en una contingencia que preocupa mucho. Entonces, para mí me parece que la exposición que ustedes han hecho es importantísima, y si quiero solo reiterar que yo no movería un dedo sin contar con el consejo de ustedes. Muchas gracias. Y eso es importante en una cosa, ayer nos hicieron una consulta chévere en ese sentido, y es, bueno, ¿y qué pasa si jugamos a la extensión o jugamos a la no causación? No, pero dejamos una cláusula que dice, y si se causa, entonces lo paga usted. Como, no nos peguemos tiros en el pie tan fácilmente. Sí, pero eso eso va a generar unas grandes discusiones. Y claro, antes que estábamos acostumbrados, siempre había una cláusula y uno negociaba de quién paga el timbre, que siempre lo paga usted. Y esas cláusulas ya no existen. Hay que volverlas a meter a los contratos, al menos para lo que queda de este año, mientras la Corte toma una decisión, por lo menos. Y es quién paga el timbre. Porque otra cosa es quién es el agente retenedor del timbre, el responsable frente a la DIAN, que no es el mismo que tiene que meterse. Ese es el tema con el timbre, que no tiene sujeto pasivo. No, si tiene sujeto pasivo, son todos los, y la norma lo dice, suscriptores, aceptantes, otorgantes, Las partes. todo el que meta una firma en un documento es, y hay documentos en los que la mayoría son esos documentos que tienen timbre y la fila, que dice es aquel en cuyo favor se expida el documento. Entonces, eso va a generar unas discusiones. No, es que eso lo paga usted, porque lo va a pagar yo. Si los dos estamos. Otra cláusula a negociar. Y el 1% puede ser una suma muy alta. Y si yo le digo a los proveedores, lo paga usted, pues me lo trasladan por el precio. Eso es así de fácil. Entonces, ese es un gran tema. Tengo una pregunta que no, pues no sé, y es, como hablamos al principio de que requiere de la forma este impuesto, ¿es necesaria la firma? Precisamente porque como en los reglamentos no los firmamos, sino que lo expide la sociedad administradora y los inversionistas se adhieren, pero formalmente nadie lo firma. ¿Eso hace parte del hecho generador o...? La adhesión es y vuelve responsable al adherente, vuelve contribuyente al adherente. Creo que la norma lo dice expresamente. No, y La norma dice que se otorguen. O sea, que no, se pero otorguen. hay otra norma que establece quiénes son los contribuyentes. Y en los contratos de adhesión, pues también se causa el impuesto de los temas de términos y condiciones, los contratos también de las suscripciones a aplicaciones, a los Disneys y DirecTVs del mundo, ¿no? Todo eso va a tener, o sea, es que es un poco, me adhiero a lo que me están diciendo en los contratos, pero esos son más fácilmente estructurables como oferta. Sí, entonces hay que ir sí, a la forma y verlo, y como está al detalle. Acá sí que el diablo está en los detalles, nunca mejor dicho, para este impuesto. Alejandro, estos últimos días han habido como... Es la norma, dice, son contribuyentes las personas naturales o jurídicas, sus asimiladas y las entidades públicas, no exceptuadas expresamente, que intervengan como otorgantes, giradores, aceptantes, emisores o suscriptores en los documentos. Asimismo, es contribuyente aquel en cuyo favor se expida, otorgue o expida el documento, o extienda el documento. Entonces, esos son los contribuyentes del tipo. El tema es quién lo paga. Porque todos comparecemos a firmar un contrato, pues todos somos en qué proporción lo pagamos. No, te estaba diciendo que en esta última semana tan loca han habido como todas las posiciones afanadas. La primera
era como tenemos que firmar todo lo que podamos antes del viernes y nos enloquecimos. El jueves y luego el viernes. Luego hubo otra que era como, tenemos que hacer los menos contratos posibles, hagamos contratos muy gruesos en donde todo esté regulado y todos los contratos a la vez están dentro de un contrato, porque no podemos tener muchos contratos, cada contrato va a valer más, no sé qué. Entonces también pasamos por ese mundo. Sería colectiva que ha habido, sí. Y hoy es como, pues, pucha, no sé si mandar un NDA. O sea, Pues algo. no, que entonces como que no haya entonces, no sé, ni cláusula penal, que no haya una cuantía en todo el documento, de nada. Las cláusulas penales están excluidas las cláusulas penales. Pero entonces, y bueno, y parece que entonces de todas estas tendencias, la moderna de los últimos días es como, no, vamos a cambiar el lenguaje, entonces rápido vamos a revivir el pasado. ¿Será que revivir épocas de bárbaras naciones, en donde todo eran ofertas mercantiles? Sí, se habían vuelto como cosas en desuso, y no solamente cuando veía documentos muy viejos, veía como ofertas. Sí, Era sí. como tan raro, hacían Datos ofertas. De crédito. ofertas mercantiles. Sí, lo que hay que hacer es Y hay casos donde nosotros vemos donde el cliente simplemente dice, paguémoslo. O sea, es tan complejo toda la estructura y todo que lo asumen dentro del negocio y sacan, digamos, que ese 1% por otro lado del negocio. O sea, hay que evaluar ambas cosas. Sí, Porque se puede meter en una vaca loca que no tiene mucho sentido y que puede estar además expuesto, ¿no? Entonces, por eso decía, Fran, que pues hay que hacerlo muy bien, si se va a hacer. dice, por ahí, empieza a meterle redacciones dramáticas para tratar de indeterminar la cantidad y ganarse un tema de diferimiento, irlo pagando en el tiempo. Hay una norma que establece que en esos casos, en donde yo dije que la cantidad era indeterminada, pero no es cierto que era indeterminada, la sanción es el 160% del impuesto. O sea, hay que tener mucho cuidado. Otros casos que hemos oído es los contratos de compraventa de acciones. Entonces, hay quienes dicen que hay una exención en el numeral séptimo del artículo 530 que dice la cesión o robo de títulos de acción. Y bueno, y entonces hay gente que dice, bueno, entonces los contratos de compraventa de acciones están exentos. ¿Entendido? Yo no creo. Porque eso se refiere al endoso Del título. Pero el contrato es el contrato. Una cosa es el título, la compraventa, y otra cosa es el modo que es la manera. Cumplo la contrato de compraventa y es entonces el título o manden una carta de traspaso con el título para yo registrarme como dueño de las acciones. Entonces, esas sesiones o endosos pues sí están exentas, pero en mi opinión el contrato de compraventa de acciones está grabadísimo. Ese entonces sería algo típico en el tema del factoring, por ejemplo. En el factoring hay una exención para endoso de facturas cambiarias, dice la norma. Factura cambiaria en el sentido de título valor del código de compraventa, del código de comercio. El factoring está exento y además hoy en día con nuestras normas de Radian y todo eso con lo que se están divirtiendo ustedes bastante. Pero ese es un Pues buen tema entonces, de la firma, porque entonces alguien decía, bueno, pero los documentos digitales, eso no está sujeto a firma. No, sí está sujeto a firma, porque la norma se refiere a documentos. Entonces, lo firmo por DocuSign. Igual, es un documento, por lo tanto está sujeto a firma. y los endosos para eso, pues por Radian están súper regulados. Si son títulos para entrar a Radian, tienen que ser títulos valores, sí o sí la factura, entonces va a estar exento. Creo que hay que estar con aceptación tácita. Sí. Digamos que en línea con lo que mencionaban de en beneficio de quien se expían ciertos documentos cuando son actos unilaterales. Por ejemplo, un certificado en garantía que en realidad simplemente se emite
por la fiduciaria en razón de la cual, pues digamos, existen los bienes garantizados, pero no se firma, pero obviamente siempre va a estar a favor de alguien, del acreedor en últimas que está buscando esa garantía, pero en realidad no No hay comparece. beneficiario. Sí, pero pues. No, si hay alguien en cuyo favor se pide u otorga el Garantizado. documento. Pero buena pregunta, es un certificado de garantía. Hay un par de garantías que están exentas, habría que verlo. Sigo en mis noches de insomnio, aprendiendo de nuevo, leyendo todas las 56 de exención. Y hay que verlo un poquito en detalle. Hay una parte de prendas, en general. Sí, pero ya no hay ver. prendas. Ahora tenemos garantías mobiliarias que la ley por ningún lado, el volumen de timbre en ningún lado las menciona. Entonces, ¿Dónde están ¿qué hacemos con las prendas? excepciones? ¿Qué hacemos con las garantías mobiliarias? Pues ahí hay una norma en la ley de garantías mobiliarias que dice más o menos, donde dice prenda, léase garantía mobiliaria. Pues yo creo que hay un argumento para decir, sí, ya nadie otorga una prenda. Pues eso, ahí está, donde no procede una garantía mobiliaria. Entonces, yo creo que eso, esa norma que dice que todas las referencias a prendas, no sé qué, hace una lista incluso de prendas que ya uno no producía, agraria. De Cresis, Sí, pues hay esos son garantías mobiliarias. Entonces yo creo que en las normas hay de impuestos hay referencias a las prendas, le hace garantía mobiliaria. Creo yo. Sí, Por ejemplo, las emisiones inscritas en el Registro Nacional. las emisiones, perdón. Inscritas en el Registro Nacional. O, por ejemplo, una emisión de bonos también aplicaría. ¿En Colombia o en el exterior? Colombia. No, hay una exención expresa en el 530 Para los bonos. para emisiones de bonos, papeles comerciales, etcétera, siempre y cuando la emisión esté autorizada por la superintendencia en esa época bancaria. Y en las emisiones en el exterior son créditos externos en los pagos con el impuesto. ¿En qué artículo están las exenciones? 530 no, y hay otras regadas por otros, pero hay 56 exenciones en el artículo 500. ¿Cómo debería uno dejar una cláusula de prórroga? Sí, es de prórroga automática de un contrato, porque entiendo de lo que han dicho que si uno deja, por ejemplo, el contrato durará, no sé, 6 meses y se prorrogará automáticamente si nadie dice nada. Ahí igual estoy teniendo un contrato con duración definida o Dependiendo de la cuantía, eso es relevante, sí, dependiendo de la sí, sí, por eso decía, porque si la cuantía es determinada, pues mi base van a ser los 12 puntos. Pero si la cuantía es indeterminada, cada vez que haga un pago y determine la cuantía. Sí. Y ahí en el tema de duración definida e indefinida hay que tener cuidado con las prórrogas porque las prórrogas son duraciones definidas, solo que se prorroga por otra definida. No es exactamente un contrato con duración indefinida. La indefinida es, por definición, indefinida, es indefinida. Pero hay que tener mucho cuidado con las prórrogas. Nosotros lo justamente ayer, con un contrato que se prorrogaba automáticamente año a año. ¿Pero eso es una duración verdaderamente indefinida? No, es definida solo que se prorroga. Entonces, de nuevo, otra vez las semánticas y los abogados acá van a estar vamos a estar absolutamente encantados con eso, pero la redacción lo va a decir mucho. Cambia las prórrogas, tienes una duración definida. Entonces, en ese caso, duración definida, pero cuantía indeterminada, 12, todo el contrato por los 5, 6 años, lo que fuese. Digamos que en esa cuantía, en ese tiempo indeterminado, hay entidades que no les gusta firmar contratos una fecha posterior a la vida del fondo. Es decir, los fondos dicen va hasta el 2030. ¿Sí? Es un contrato a 2040, indefinido, 2040. Muchas entidades no les gusta firmar eso, porque dicen, asume obligaciones el fondo Por lo que dura el fondo. Exacto. Gran caso y pues habrá que ver entonces un poco, no les gusta, habrá que decirles, venga, ¿será que sí le gusta ahora que ve el precio? Entonces,
creo que entra uno de saber. La teoría dicen es que no quiero asumir, el fondo no puede asumir obligaciones más allá de su vida. Sí, pero entonces por sustracción de materia se acaba el mismo contrato, o sea, el contrato es duración indefinida, pero el fondo se acabó, no hay capacidad, pues este contrato se murió. Por sustracción de materia. No había que llevarlos de la mano para decirles es que sí, lo hacemos así, pues sí, yo pensé que, pero de esta manera, creo que Unitops, entonces, nada que ver. Muchas gracias. Muchas gracias.